Muy bien, 8:10 en la mañana. El viernes, en medio del programa y del comentario, acá nos cogió a las 6:44 de la mañana el movimiento telúrico de 6 grados, que Andreita quería salir corriendo, pero le impedí que se vaya manteniendo la calma. Eso es mentira. Él se quería levantar. Una narrativa falsa esa. Se quería levantar ahí asustadita, pero bueno. Obviamente monitoreamos la situación en Esmeraldas, tuvimos reportes con el concejal José Mafares, con Darío Robinson Rivera, colega periodista del portal digital La Calle Habla de allá de la provincia de Esmeraldas. Realmente hubo una afectación muy compleja y claro, es inevitable porque cada vez que ocurren estas cosas volvemos a darnos cuenta de que este país es altamente vulnerable y que esa vulnerabilidad está asociada además a la falta de esa cultura de prevención. Es inevitable también hablar de lo que pasó el 16 de abril del 2016 en Manabí, el sur de la provincia de Esmeraldas, o más cercano en 2022, que también hubo un movimiento telúrico que afectó a la provincia de Esmeraldas. Hablemos con un especialista en la materia, el ingeniero Christopher Velasco está con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos del Ecuador. Visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Christopher? Bienvenido, buen día. Ingeniero, buenos días. Andrea, qué gusto a todos los radioescuchas. Primero, permítame solidarizarme con la población de Esmeraldas, también hacer llegar un afectuoso saludo. El 16 de abril es el Día del Profesional de Gestión de Riesgos. Creo que el trabajo que vienen haciendo algunos de ellos que están vinculados a organismos básicos de respuesta y socorro es significativo. También al personal de Cruz Roja Ecuatoriana, de la Secretaría de Riesgos, que intenta aliviar un poco el sufrimiento humano. Este día creo que ha sido el día de las narrativas y creo que hay que instaurar algunas cosas interesantes sobre lo que ha sucedido en el tema de Esmeraldas. El fenómeno natural lo que hace es agudizar una condición estructural de pobreza, de desigualdad y de sobre todo necesidades que tiene esa población después de no solamente el evento del 16 de abril del 2016, sino también lluvias intensas, ha tenido, digamos, ahora el último derrame que también ha sido significativo, y en este marco que está, digamos, de una u otra manera mermando el único mecanismo que tiene de ingresos y recursos para poder satisfacer las necesidades de la población, que es el turismo, por ejemplo. Esta afectación del viernes, casi 300 viviendas han sido afectadas, la mayoría en su mampostería, digamos, paredes, cosas de este tipo, pero lo que llama mucho la atención es la afectación en el sistema eléctrico, por ejemplo, las afectaciones de la infraestructura de salud, por ejemplo, la lógica de los centros educativos. Una de las grandes cuestiones que deberíamos nosotros aprender del 2016, del terremoto de Manabí, es que si ese terremoto hubiera sido en un horario de clases común y corriente, digamos, de la mañana, el número de víctimas hubiera sido por lo menos 300% más del que tuvimos, y todas ellas deberían estar vinculadas a lo que sería el quehacer educativo. Este hace un llamado, digamos, en un momento en el que ya hemos salido de la lógica electoral, que ya tenemos electo un gobierno, que tenemos, digamos, una visión de que el gobierno va a cumplir con su plan de trabajo, con la cuestión de las apuestas que ha hecho a nivel de lo que ha sido esta campaña electoral. Es el momento de pensar tres cosas, Fabricio y Andrea. La primera, la institucionalidad. Es necesario fortalecer institucionalidad de la Secretaría de Riesgos. Debemos fortalecer quizás el abordaje que hace esa Secretaría de Riesgos. El segundo elemento es comenzar a pensar más allá de la asistencia humanitaria y la respuesta. Y estoy diciendo con esto no que no hay que hacer respuesta, sino que hay que trabajar otros mecanismos que son prioritarios. Por ejemplo, la lógica de la transferencia del riesgo, el pensar algunos proyectos, programas en el plan de desarrollo, ordenamiento territorial, sobre la cuestión de reducción, adaptación al cambio climático, pero por sobre todo un elemento importante es pensar que la sociedad no está comprendiendo los mensajes que nosotros estamos dando para los temas de prevención. Y aquí usted como comunicador, Andrea o Fabricio, digamos, y quienes nos escuchan, ¿cuántos vemos la mochila de emergencia? ¿Cuántos utilizamos la cuestión de la información educomunicacional que tiene no solo el rector de la política, sino diversos? Y creo que ese elemento nos ayudaría a pensar las percepciones de la población. Si usted le pregunta ahora a un ciudadano, una ciudadana común, quizás el principal riesgo no esté en el fenómeno natural, esté asociado a la inseguridad, por ejemplo, pero necesitamos ser pertinentes en entender cómo transmitimos también esos fenómenos sociales, esos fenómenos naturales, para que la gente sepa qué hacer. Yo estoy seguro que Andrea no ha de haber salido, digamos, corriendo. Fabricio está más cerca a la puerta, entonces supongo que él debe ser el primero en querer evacuar al momento del sismo. No, el viernes fue al revés, el viernes ahí yo estaba aquí, así. Sí, pero es que a pesar de que nosotros tenemos, digamos, este riesgo constante, ¿verdad?, de erupciones volcánicas, temblores, terremotos, sobre todo Quito tiene muchísimos temblores al año, aún no sabemos cómo reaccionar. Es decir, ¿cuánto tiempo se espera hasta que tú puedas evacuar?
cuánto tiempo o digamos cómo hacer esta evacuación para si estamos en un piso 15, por ejemplo, nos lo preguntábamos en off con Fabricio, en un piso 15, claro, hacia arriba, pero en cuánto tiempo esperas a que pase el temblor. Es decir, aún y a pesar de que repetimos a cada rato, cada vez que pasa un temblor, es exactamente la misma nota periodística, ¿verdad? Tenga su mochila, tenga el kit, hay que estar atentos, etcétera. No, digamos, yo creo personalmente, no sé usted, ingeniero, me lo corregirá, pero yo creo que no cala en la ciudadanía realmente digamos, esta costumbre, esta cultura de prevención, pero también de acción frente al riesgo. Sí, y quizás por dos razones. Digamos, la primera, porque hemos estado acostumbrados a hablar de gestión de riesgos cuando hay el desastre, cuando hay la erupción, cuando hay la inundación, cuando tenemos la afectación, digamos. Y entonces siempre hemos estado hablando del fenómeno destructivo, de la lógica de la naturaleza, pero no hemos hablado de ese a vivir o convivir con el riesgo, digamos. Y ese convivir con el riesgo implica cosas cotidianas. Y creo que ahí, en las diferentes expresiones culturales que tiene la sociedad, digamos, una cosa debería ser situada hacia lo urbano, es decir, cuando estamos hablando de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, digamos, que tienen unas edificaciones en altura, por ejemplo. Otra cosa es lo rural, otra cosa es la Amazonía, otra cosa es Galápagos, otra cosa es el tema de Bolívar, y creo que ahí la batería comunicacional tiene que comenzar a pensarse de otra manera. Por ejemplo, si usted va a la zona centro del país, Tungurahua, por ejemplo, cuando hay este tipo de sismos, la gente habla de que hay un cambio de estación. Deja de llover y pasa. Y esto que aunque no está comprobado técnicamente, científicamente, pero en el imaginario está puesto, digamos, está ahí, necesitamos comenzar a construir esas narrativas, no sobre una cultura de prevención, sino sobre las acciones preventivas en la expresión cultural que tenemos. Porque nosotros aseguramos más los vehículos que las viviendas, por ejemplo. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos asegurada nuestra vivienda? ¿Cuántos de nosotros al levantarnos, o sea, antes de escuchar, digamos, la cuestión editorial de Fabricio, nosotros podemos pensar cómo me desplazo, cómo va a ser la movilización, veo las rutas de tráfico y cositas de este tipo que son pequeñitas. Que no solemos hacerlo. Que no solemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que evacuar ya en un evento mucho más peligroso, se vuelve difícil. ¿Por dónde evacúo? Por las Shiris, voy a coger a Naciones Unidas. Y esto que no está en el comportamiento cotidiano acaba siendo solamente una información que pasa, ¿no? Entonces, por eso el importante de pensar la percepción de la población, por eso lo importante de buscar tener otros mecanismos comunicacionales para llegar a ellos, ¿no? Usted se refería a estos tres puntos y en primera instancia a la institucionalidad, fortalecer a la Secretaría de Gestión de Riesgos, y quisiera hacer como una comparación de qué fue lo que ocurrió en este último temblor que se ha sentido en Esmeraldas. ¿Cómo debió trabajar la Secretaría de Gestión de Riesgos? ¿Ha actuado en estos últimos días de buena manera, a su decir, ingeniero? ¿O qué es lo que debe reforzarse un poco más gráficamente? Yo creo que aquí hay algunos elementos y espero que quienes nos escuchen, nos estén mirando, también nos estén tengan la capacidad de entender dos cosas. Digamos, la matiz de lo político, la coyuntura de lo político electoral, también ha generado un desgaste en el tema institucional. Yo creo que coincido plenamente en que hemos tenido una elección atípica. Yo voy a referirme en los términos técnicos de lo que constituyó, digamos, esta elección, en términos de que teníamos 9 provincias en estado de emergencia, teníamos afectaciones importantes en el tema de las lluvias, teníamos una resolución del COE que invitaba a plantear, digamos, la posibilidad de cambiar los recintos electorales o no cobrar una multa, digamos, al sufragio de algunas personas en las zonas de afectación. Esto también ha desgastado el equipo operativo que tiene la Secretaría, porque ha tenido que dar asistencia humanitaria en el marco de este proceso electoral. Y este último evento, como casi siempre pasa, estamos vinculados a las lluvias, atendiendo las lluvias, los deslizamientos, y aparece el sismo. Y este sismo, ahora en una provincia que además viene con otros estragos de otras emergencias, como insisto, el tema del derrame. Entonces, al hablar del fortalecimiento institucional, lo que nosotros estamos haciendo mención es de que no solo hay que trabajar en la asistencia humanitaria, en la presencia hacia la respuesta, sino en el análisis del riesgo, en la reducción del riesgo, en pensar mucho más hacia las lógicas de desarrollo, el financiamiento tal. Nosotros hemos pasado casi 16 años pidiendo una ley de gestión de riesgos. Tenemos ley y reglamentos, un acierto del gobierno del presidente Noboa y de la Asamblea que está por salir, pero ahora con
con la ley y con la cuestión del reglamento necesitamos hacer herramientas de política pública que operen esa norma, que permitan tener mejor organización. O sea, el COE provincial ahora tiene unas competencias y atribuciones que también está sobre el tema del Estado desconcentrado, y creo que hay que revisar cuál es el alcance de esas decisiones del COE provincial. Tenemos COEs cantonales que ya tienen otra cuestión, ya no es un exhorto, ya es una resolución de cumplimiento tácito y obligatorio para las diferentes instancias, y hay varios mecanismos que hay que comenzar a pensar. Pero en un contexto donde los gobiernos locales tienen pendientes asignaciones presupuestarias del Estado, donde la competencia de riesgos es una competencia que se está transfiriendo, digamos, ahora, o buscando las herramientas para asumir esa competencia de mejor manera, necesitamos pensar y ser mucho más eficientes sobre la política pública desde la institucionalidad. Y el último que me parece importante, alrededor de 1.200 profesionales titulados en tercero y cuarto nivel en gestión de riesgos, tenemos una empleabilidad que no sobrepasa el 12%. Entonces, digamos, si hay un esfuerzo enorme de la universidad pública, de los institutos, para formar a la cuestión de no los tienen profesionales, plazas de trabajo. ¿Por qué no pensamos en estos mecanismos que le permitan la empleabilidad y que sobre todo también les den la capacidad de manejar desde algunos aspectos mucho más técnicos de eso? Entonces, creo que en el fortalecimiento hablamos de esto, pero también de una cosa que hemos planteado muchas veces en algunos de los medios de comunicación: es necesario hacer el Estado más eficiente. Entonces, cuando nosotros planteamos la fusión entre la Subsecretaría de Cambio Climático y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hablamos de una gran Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene México, por dos razones. La primera, porque en la adaptación al cambio climático está la clave para tener menos respuestas, digamos, a eventos peligrosos, porque cuando usted comienza a ver las afectaciones, son por deslizamientos, son por cuerpos de agua que están generando inundaciones o por la variabilidad climática. Si no, revisemos las narrativas de la cuestión de las autoridades. Es la lluvia más intensa de los últimos 20 años. Claro. Entonces, si entendemos eso, ¿por qué no entendemos la necesidad de la fusión? La Subsecretaría de Cambio Climático, por su presupuesto, o coordinando a través de ellos en el presupuesto, no tendrá menos de 120 millones que está articulado por esa Subsecretaría de Estado. La Secretaría de Riesgos tiene un presupuesto de $19 millones para una atención a 24 provincias a nivel país. Entonces, cuando hablamos del fortalecimiento institucional, estamos hablando de esta gran apuesta que podría tener, digamos, otro acierto que podría tener el presidente Noboa en su nuevo gobierno, y que esperemos ahora, por ley, tiene que ser, hay un objetivo, digamos, en el plan de desarrollo que tiene que hablar de gestión de riesgos. Ojalá no acabemos desperdiciando esa oportunidad de pensar la planificación a futuro en ponernos metas que tengan que ver con cuestiones menos estructurales que las que necesitamos. Necesitamos tener estadística nacional sobre gestión de riesgos. Necesitamos entender, que no la tenemos. No, actualmente no hay. ¿Nunca se ha hecho o sí se ha hecho antes? Hemos tenido algunas iniciativas con el INE, con AME, con la misma Secretaría, pero no tenemos estadística nacional. Y cuando me refiero a esto, a los que nos escuchan, a los que nos ven, no estoy diciendo que no tenemos información. Ojo, digamos, eso es distinto. Lo que estoy diciendo es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo no lo establezca, digamos, como una lógica de estadística nacional. No lo reconozco oficialmente como estadística nacional, y que se levante periódicamente y que me dé unos reportes. Eso todavía no tenemos, y creo que es un camino en el que hay que transitar con mucha fuerza, ¿no? Y precisamente ese camino, digamos, podría ser muy largo. ¿Qué hacer entonces a corto plazo? Porque mañana, o sea, nadie sabe cuándo podría haber un temblor nuevamente, cuándo habría este fenómeno natural nuevamente, y obvio hay, digamos, provincias, ciudades, cantones que tienen muchísimo más riesgo de sufrirlo. ¿Qué hacer entonces a corto plazo con lo que ya tenemos mientras se prepara el camino con todo lo que ya nos ha explicado? Creo que hay algunas acciones correctivas importantes que sería este corto plazo que estamos viendo. Primero, creo que hay que pensar en conjunto entre el Consejo Nacional de Competencias, los diferentes niveles de gobierno, es decir, parroquias, provincias, cantones, y la Secretaría de Riesgos, cuál va a ser el modelo para el asumo de competencias. Porque ese documentito, que parece ser solamente una cuestión de un instrumento, es vital, porque así yo puedo asumir la competencia concurrente sobre la cuestión de gestión de riesgos. Creo que eso hay que hacerlo urgente, porque hay unas transitorias también en la ley y en el reglamento. Por el otro lado, hay que actualizar algunos instrumentos, el manual del COE, por ejemplo. Fabricio no me hará mentir y le puede preguntar a mucha gente que ha estado manejando emergencias importantes en el país. El COE es una instancia que se está
ha generado, digamos, algunos desgastes y hay que pensarlas, hay que innovarlas públicamente. No estoy diciendo otra vez que no hay que tener COEs, estoy diciendo que hay que pensar desde una eficiencia, desde una lógica de toma de decisión muy relevante. Y el otro tema que es fundamental, de dónde sacamos los recursos para poder hacer la rehabilitación de lo que se ha caído. Es decir, escuchaba que mencionaban que la afectación sobre la cuestión de la Universidad Luis Vargas Torres es significativa. Es fuerte, sí. Y claramente esa sí. universidad pública requerirá, digamos, mejorar la infraestructura y necesita un proyecto de inversión que seguramente costará algunos millones, y entonces ese es lo que se va a priorizar en la lógica de la intervención para Cenecit. Esa es, digamos, lo que estamos viendo a nivel de los presupuestos general del Estado. Y luego en la banca de desarrollo del Ecuador, en el BEDE, ¿es posible o no es posible volver, digamos, a este financiamiento 50-50, 80-20 hacia los gobiernos locales para que hagan algunas obras que impidan que el próximo año volvamos a repetir la misma cuestión? O sea, tenemos una preocupación constante porque cada vez estos eventos que son, digamos, recurrentes, pero no son extraordinarios, y eso permito decir a la ciudadanía con mucho énfasis, porque en la narrativa se puede establecer esto bien y puede justificarse a los desastres como naturales, pero en la realidad es una construcción social. Lo que está pasando es que tenemos mayor vulnerabilidad económica, social, institucional, que hace que seamos más lentos en responder, más lentos en recuperarnos a estos eventos extraños que estamos viviendo también, en algunos casos, en algunos territorios donde no hemos tenido. Ahora, por ejemplo, hacemos mención a Esmeraldas, pero usted vaya a la provincia de Loja, tiene Celica, que es un cantón donde tenemos una cuestión de una crónica de una muerte anunciada sobre la cuestión del desplazamiento de muchas viviendas. Casi todo el casco central de Celica tiene una afectación potente. Usted ve a Puyango, digamos, las afectaciones en todo el corte de la vía. Usted vaya a Charhualpamba, por ejemplo, que tengo un dique ahorita armado por un macro deslizamiento que tiene sin agua casi un mes a la cuestión de la población. Usted vaya a Piñas y comience a revisar lo que puede estar teniendo en macros deslizamientos frente a la parte alta del Oro. Usted vaya, por ejemplo, a ver un poco lo que está pasando ahora también en Junín, en Manabí. Vea lo que tenemos en Santana. Santana es un ejemplo vivo de que no tenemos que seguir pensando esto al mediano plazo, para responder a su pregunta, ya solo en la división político-administrativa, sino en los accidentes geográficos como cuenca y microcuenca. Si usted no hace un trabajo adecuado en la cuenca alta del río Puerto Viejo, en la parte de Santana, en la parte del 24 de mayo, Puerto Viejo se va a inundar, Rocafuerte se va a inundar, y la parte de la desembocadura de la Boca en Charopotó, en Sucre, se va a inundar. O sea, el trabajo que se ha hecho en Chone, por ejemplo, porque ya hay gente que menciona, digamos, es fácil instaurar las narrativas de que se ha hecho un trabajo fenomenal. Sí, se ha hecho lo que tenía que hacerse: mantenimiento, desbroce, control, digamos, de las precipitaciones, un monitoreo permanente, que lo podemos hacer, sí, pero ¿por qué no lo hacemos en todo el territorio nacional? Que creo que es ese gran desafío. Y finalmente, un tema más digamos, prospectivo, ojalá con los recursos, con mejorar las finanzas públicas, necesitamos fortalecer nuestra red hidrometeorológica de monitoreo. Nosotros le pueden preguntar a cualquier colega de Dinamen, además que hacen un trabajo fenomenal y además digno de felicitar. No podemos ser más asertivos sobre la cuestión de los pronósticos porque necesitamos ampliar nuestra red meteorológica. Si usted tiene una red como la de Iñaquito y usted quiere ver el microclima que va a tener en el bosque, ese reporte de Iñaquito no le va a servir. Entonces necesitamos ampliar esta red, y ahí es un llamado al sector privado también a incorporar las redes hidrometeorológicas de producción de banano, cacao, para tener más registros, para tener más estadísticas, para tener más modelación y más sistemas anticipatorios. El tema de riesgos no se resuelve con mayor atención a la emergencia. El tema de riesgos se resuelve cuando aprendemos a convivir con el riesgo desde el nivel comunitario, cambiamos las narrativas de educomunicacionales hacia eso, saltamos de la mochila a explicar qué pasa en contextos urbanos, rurales, y también cuando comenzamos a ver las afectaciones en términos productivos. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer todos los ciudadanos, los ecuatorianos, que tengamos el privilegio y la posibilidad de hacerlo? Visitar las playas, ir a la cuestión de Atacames, consumir la cuestión local, porque la gente necesita recursos. El privado no puede entrar en la mampostería de la edificación. Entonces necesitamos reactivar económicamente el territorio, y el feriado puede ser una cosa importante. Hay mucha gente que no acudió, por ejemplo, al último feriado a Esmeraldas por el tema del derrame petrolero. Sin duda, y digamos, esto creo que es... Hay una como bola de nieve, ¿no? Claro. Que Sí, se genera. pero esa bola de nieve se produce
cuando existe una ausencia sistemática del Estado. Y no voy a decir de este gobierno, digamos, voy a hablar sino del Estado en su conjunto, gobierno central, gobiernos locales, claro, etcétera. Entonces, ahí cualquier cosa que pueda exacerbar el tema va a ser complejo, pero ahora por lo menos podemos tener la certeza de que se han controlado de alguna forma el tema del derrame y que podríamos sí contribuir a cosas importantes. Pero también el llamado es a pensar sistémicamente cómo salimos de los problemas más estructurales. Acceso a agua, por ejemplo. O sea, si nosotros no mejoramos eso, va a ser mucho más complejo que luego podamos pensar la asistencia humanitaria o el desarrollo desde la visión del riesgo, ¿no? Christopher, gracias por el tiempo y por los aportes para este tema del cual permanentemente hay que hablar en un país que está obviamente expuesto a este tipo de situaciones, ¿no? Muy gentil. No, a ustedes. Y más bien un llamado a todos y todas a ser corresponsables, a sumarnos, a poder trabajar en conjunto para reducir el riesgo presente y futuro en el Ecuador. Gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, a quien